el mundo de lo que es mejor y lo que es peor, y en el mundo de ver el pasado como un lugar maravilloso, una dorada Arcadia que abandonamos erróneamente, como si hubiéramos salido del paraíso, nos hubiéramos dirigido al este del Edén, donde no hay ni qué comer. El otro día estaba yo viendo un largo documental acerca de el hospital de Belén, en Londres, el hospital de Bethlehem, ya se acabó llamando Bedlam en la parla popular, y que era el lugar donde se concentraban los locos británicos, los locos ingleses. Todos iban a dar a Bedlam, un enorme hospital para enfermedades mentales, donde el tratamiento era absolutamente brutal. Absolutamente brutal. Aquí tenemos un caso, cómo se restringía el movimiento de las personas con problemas mentales hasta hace no muchos años, porque esta foto no puede tener más de 200 años. Esto es ya que me gusta tanto el Bosco, esta es precisamente la extracción de la piedra de la locura, un cuadro del Bosco, que está también en el Museo del Prado, por cierto, es una maravilla verlo, donde un charlatán, y denotado como charlatán por el embudo que lleva en la cabeza, embudo que deberían llevar personas como Corberay, Pamies y todos estos, está supuestamente sacándole la piedra de la locura a una persona. Los charlatanes hacían este tipo de falsas operaciones porque decían que la locura se producía por una piedra que la gente tenía en la cabeza. Y entonces, si le sacaban la piedra, la gente dejaba de estar loca. Entonces ellos hacían como los cirujanos psíquicos ahora, ¿se acuerdan de los cirujanos filipinos? Fueron un tiempo muy famosos. Pachita en México fue una cirujana psíquica también muy famosa. Lo que hacen es operaciones de prestidigitación para fingir que te sacan algo que no estaba dentro de ti, pero da la impresión de que lo sacan. Y entonces estos sujetos hacían juegos de manos para fingir que te sacaban una piedra, por lo tanto ya no estabas loco, tú pagabas y ellos tomaban las de Villadiego, en lo que tu familia averiguaba si seguías o no seguías estando loco. Uno de los tratamientos más comunes para las afecciones mentales eran los exorcismos, porque tienes un problema cuando no sabes cuál es el origen de la enfermedad que estás tratando, que puedes llegar a la conclusión de que es, por ejemplo, una posesión demoníaca. Entonces los exorcismos brutales, donde se azotaba a la persona. Bueno, no se azotaba a la persona, estabas pegándole para que los demonios que estaban dentro sintieran los golpes y se fueran. Esa era más o menos la lógica. O los metías en agua fría, o los dejabas sin comer y sin beber, porque así los demonios acabarían yéndose. Después de todo, aquí no olvidemos que es Cristo quien, según la Biblia, cuando resucita, les dice a los apóstoles que ellos echarán a los demonios que poseen a las personas. Cristo creía en la posesión demoníaca. Entonces, aparte del exorcismo, había otras prácticas, como aquí impedir que la gente se moviera. Esto es de un manicomio francés del siglo XIX. Es una mujer de verdad, retenida para que no se mueva, porque si se mueven, los locos eran los locos. No había una diferenciación entre esquizofrenia, paranoia y otros tipos de psicosis, enfermedad bipolar, etcétera, etcétera. Pues estaban locos y nadie sabía qué provocaba la locura. Unos pensaban que eran las posesiones demoníacas, otros pensaban que eran los humores, porque la teoría de Galeno de los humores seguía siendo la que regía las creencias médicas en todo el mundo. Y entonces pues también se utilizaban otros sistemas como aquí a este señor lo están azotando, es una máquina de azotar a la gente. Aquí no era para echar a los demonios, sino para estimular la circulación sanguínea. La teoría de los humores indica que un problema del equilibrio de los humores, la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, es la causante de todas las enfermedades. Entonces, pues te podía tratar tu enfermedad mental si estabas deprimido o si creías que eras Napoleón, o si tenías algún otro tipo de delirio, alucinación o esquizofrenia, pues se te podía tratar, por ejemplo, sangrándote
abriéndote las venas para que sangraras un rato y con eso se equilibraban los humores, o bien con purgas para que provocarte diarreas horrorosas con las cuales limpiabas el cuerpo. Hay gente que sigue creyendo en esto. O bien sustancias para obligarte a vomitar. Estos eran los grandes sistemas que se utilizaban hasta no hace mucho. Este hospital de lunáticos incurables, por ejemplo, con la gente encadenada allí creyendo que es importante, creyendo que es famosa, creyendo que hace cosas, es una ilustración del siglo XIX. No sé si ustedes han visto lo que hablamos ahora, porque además tener un pariente loco era gravísimo, ¿no? Que dejaba en mal a la familia. No sé si ustedes han visto cómo se trata, y con muchos errores, incluso si ustedes quieren, las enfermedades mentales, las afecciones mentales, los trastornos de comportamiento, de conducta, de cognición en la actualidad. Tenemos una batería de fármacos que han permitido, por ejemplo, que los esquizofrénicos dejen de sufrir las alucinaciones que persiguen a los esquizofrénicos. El problema que tenemos es que muchos dejan, precisamente por sentirse bien, dejan de tomar sus medicamentos, y cuando dejas de tomar los medicamentos, las alucinaciones vuelven. Hay otras formas de terapia que son eficaces, más eficaces que cualquier cosa que se hizo en el pasado. Hay una comprensión de que estamos ante una enfermedad y no ante a un castigo de Dios, una posesión demoníaca o una falla en la moral, que era algo que también se creía en el Reino Unido en el siglo XIX, que la depravación moral de una persona lo llevaba a la locura. No, ahora sabemos que muchas veces las afecciones mentales te pueden llevar a la depravación. Tratamos de comprender las afecciones mentales, tratamos de no olvidar que el enfermo, que el paciente es una persona y que incluso detrás de las más tremendas alucinaciones o fallas de la percepción respecto a la realidad, hay un ser humano como nosotros, y cualquiera de nosotros puede estar allí. A raíz de este documental tan aterrador que vi de Bedlam, me quería compartir pues esta pequeña reflexión, porque es otro de los elementos para que me interesa echarle en cara a aquellos que dicen, pues no, vivimos un tiempo horrendo, esta es una temporada horrorosa, qué barbaridad, nunca había estado tan mal la humanidad como lo está en el terrible siglo XXI. Por cierto, un detalle que en Bedlam me llamó mucho la atención. Para ganar, Bedlam era un hospital privado y podría ser una historia de horror del libre mercado. Ahora ya no lo es. Existe el Hospital de Belén como una institución moderna de atención a trastornos mentales en Inglaterra, y la maneja el Servicio Nacional de Salud de la Sanidad Pública Británica, que es maravillosa. Pero para sostenerse, el gran sanatorio mental, el asilo de lunáticos, el hospital mental de Bedlam, hacía dos cosas. Mandaba a los locos a pedir limosna por todo Londres, y esto lo hicieron durante 200 años, y luego cobraba la entrada para que vieras a los locos. Y había tours y la gente te explicaba y te enseñaba a los locos más famosos, a los que a lo mejor eran lores o condes, marquesas o varones o gente así que estaba ahí metida, o te enseñaba a los que tenían los delirios más extraños, los que veían las monstruosidades más aterradoras que los sumían en el pánico más absurdo y más tremendo. Entonces te podías ver por una mirilla cómo eran los locos y pagabas por entrar. Ese era el futuro que nos esperaba si teníamos una afección mental grave, o no tan grave, o si decían que la teníamos. Después de todos los diagnósticos tampoco eran muy precisos por aquel entonces. Estamos viviendo el peor de todos los mundos posibles con cosas así, yo no me lo creo.